Hola, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio periodístico de análisis, de reflexión, de entrevistas sobre aquellos temas que consideramos son relevantes para nuestra comunidad. Como usted sabe, el sábado anterior iniciamos el ciclo de entrevistas con los aspirantes al Senado de la República de las principales fuerzas políticas del país y de la entidad. En esta ocasión, pues tenemos como invitado al diputado con licencia Javier Corral Jurado, con quien vamos a platicar. Bienvenido, Javier. Gracias, Me tocayo. traicionó el subconsciente, estaba pensando en Javier Valero. Javier Valero. El que luego es invitado recurrente, sí, frecuente. Ah, aquí. qué bien. Pues mucho gusto en estar aquí, muchas gracias por la invitación y por supuesto la oportunidad de platicar y hablar contigo. Mira, la idea de este programa yo lo diseñé en la idea de que nuestros televidentes y por supuesto pues posibles electores conozcan de carne y hueso, en vivo, a los candidatos, más allá de los lemas, más allá de las plataformas, de los eslogans de partidos. Pues quiénes son, porque claro, yo siempre he creído que la política tiene un profundo sentido humano, si no carece de cualquier validez, ¿verdad? Y por eso yo quisiera que empezáramos esta conversación, Javier, pues que nos platicaras cómo inicias tú tu actividad política, qué influyó en tu formación, cómo fuiste evolucionando, cómo te incorporaste, qué fue lo que te motivó a hacer esto. Por favor. Mi primera actividad propiamente pública fue a muy temprana edad, fue en el periodismo, a través de un periódico escolar. Fue el cauce que a mí me llevó a interesarme por los problemas de la gente. Yo tuve un periodiquito escolar desde muy niño. A los 11 años hacía un periódico en la 20ª zona escolar que se llamaba El Chisme, un periódico de primaria de la 18 de julio, donde yo estudié, una escuela muy pobre del barrio alto de Ciudad Juárez, un barrio muy duro, sí, porque también ese contexto lo va uno formando, marcando y condicionando también para ciertas cosas en la vida, resistencia, adversidad, dificultad. En la primaria yo hice ese periódico, El Chisme, que me puso en contacto con las autoridades municipales de la presidencia municipal de Juárez. En primer lugar porque vivía muy cerca del antiguo Palacio Municipal de Juárez. Yo vivía en la Basolo 240 Sur, entre la Hidalgo y la Morelos, a 5 cuadras de la presidencia municipal. Claro. Donde en aquella época, cuando yo tenía 11 años, el gobernador era Manuel Bernardo Aguirre y el presidente de Juárez era Manuel Quevedo Reyes. Ese periodiquito que yo distribuía en la colonia, en el barrio, en la primaria, me puso en contacto con las autoridades, con la realidad de ese sector duro de Juárez, que es el centro de Ciudad Juárez, en medio de 2 barrios, por cierto, muy complicados. El barrio alto está entre la Altavista y la Bellavista, donde se producían varias de las peleas de pandillas más fuertes de Juárez. También yo daba cuenta de eso en mi periodiquito. También recogías no solo la problemática estudiantil o los chismes estudiantiles, así es, sino también los del barrio, de las colonias. De las colonias. Ese contacto me puso, esas relaciones me pusieron muy pronto en contacto con la política. Y yo sentí que esa era una actividad que a mí me llamaba mucho la atención. Pero la realidad es que el periodismo me llevó a la política. Estamos hablando de... Tú naciste en el 66. 66. Entonces, 11 años, estamos hablando... del 76. 77. 77. Así es. ¿Estabas en primaria, en yo primaria? Yo estaba terminando la primaria. Iba a la secundaria del Parque Borunda. De hecho, ya en la secundaria yo ya tenía una actividad política. Fui candidato a la presidencia de la Sociedad de Alumnos. Fui presidente de la Sociedad de Alumnos de la Federal número 1. Ahí desplegué una actividad
hasta cierto punto opositora a lo que tradicionalmente se hacía en la escuela y en las sociedades de alumno. Coincidió que Carlos Chavira Becerra era candidato a gobernador del PAN en 1980, y entonces yo asumí en mi planilla, primero le puse la planilla azul, ya desde entonces, porque tenía engomados de Chavira que habían llegado a mis manos. Aquel lema era la opción para mejorar, ese era el lema de Chavira, personaje al que después yo conocí personalmente y conviví con él. Y que además marcó huella en Chihuahua, ¿no? Sin duda. Es indudablemente uno de los políticos que ha trascendido, dejado huella, y que fue, yo, en mi opinión, pues de los precursores que abrió brecha de un concepto distinto de la democracia, ¿no? Sin duda, además un escritor sí, claro, muy bueno, un estilo costumbrista bien interesante, el de Chavira. A mí me llamó muchísimo la atención desde que lo conocí, su forma campirana de tratar, y un tanto desparpajado. No te lo imaginabas así cuando leías sus libros. Un hombre culto, con un manejo del lenguaje. Yo tuve la oportunidad, Pizarro, de conocer a viejos panistas, del viejo cuño panista, siendo un niño, siendo un adolescente. Yo tuve la oportunidad de ser tomado de la mano por muchos de estos viejos panistas, como Ricardo Montoya, como Juan Saldaña, como Beto Torres, como Salomón Acosta Bailón, Luis Cárdenas, don Luis Álvarez, de hecho Guillermo Prieto. En 1982, cuando yo estoy reporteando para el canal 44, ya está fundado el canal 44 en Ciudad Juárez, entrevisto a Pablo Emilio Madero. Fíjate qué momento ese. Yo entrevisto a los 3 candidatos presidenciales. A Pablo Emilio Madero, a Miguel de la Madrid, y a Arnoldo Martínez Verdugo. ¿Qué edad tenías en ese entonces? Esto fue en 1982. Fue la campaña del... Bueno, sí. ¿82? Sí, del 82. Yo tenía ahí ya 16 años. 14 años, perdón. 14 años. Vamos a una pausa, claro, y regresamos con esto, porque creo que esto es muy definitivo en la trayectoria que posteriormente siguió Javier Corral. London Café, un lugar para disfrutar. Finalmente, la escuela de la vida es lo que forma no solo a los seres humanos, sino también a los políticos. Por eso a mí me interesa indagar la historia de vida de los candidatos, para que usted tenga un referente pues de cómo fue su evolución, quiénes fueron los que influyeron. Me estabas platicando en el segmento anterior, a ver, pues que te inicias en el periodismo desde muy joven, desde niño. Tengo entendido que incluso pues tuviste, vamos a decirlo así, te arropó Aurelio Páez. Don Aurelio Páez. Don Aurelio Páez. De hecho, fue Arnaldo Cavada también. Don Aurelio Páez fue un personaje clave en mi vocación y en mi trayectoria, porque él era el jefe de prensa del Ayuntamiento de Ciudad Juárez con Manuel Quevedo. Y cuando yo empecé a hacer mi periódico en copias, empecé haciéndolo en copiadora, en Xerox, y luego en stencil electrónico, y después en offset. El paso del stencil al offset fue olvídate. No. Y eso fue para mí una ayuda que Aurelio Páez me brindó. Pero además, un dato que yo siempre voy a reconocer de Páez es que Páez, siendo muy priista hasta nuestros días, nunca me condicionó el ejercicio periodístico a una preferencia política, nunca, ideológica. Incluso cuando yo me hice panista, que fue después de la campaña de Madero, cuando yo vivo esas campañas, las presidenciales, que logro entrevistar incluso a Arnoldo Martínez Verdugo arriba de un camión que se llamaba El Machete. El Machete.
Es donde hizo la campaña. Es lo que hizo es donde hizo la campaña. Era entonces candidato del PSUM. El camión traía un logo del PSUM. Entrevisté a la Madrid acá en el Comité Directivo Estatal del PRI, y a Pablo Emilio Madero anduve 7 días con él en el estado de Chihuahua. Madero me subió a su camioneta, eran unas camionetas largas, blancas. Empezaban a combinarse los colores azul y naranja en las banderolas del PAN. Se empezó a meter algo de mercadotecnia. Bueno, después de que yo me hago panista, después de esas campañas, don Aurelio respeta absolutamente mi decisión. Es por lo que no solamente le tengo gratitud, reconocimiento, ¿no? Y obviamente pues él le debe haber podido, de alguna manera, porque en el 83 pues tuvimos una convicción, un paralelismo que no ha de haber sido muy cómodo para él. Él era el jefe de prensa de la campaña de Chago Nieto y Freddy de la Vega, y yo era el joven jefe de prensa de la campaña de Pancho Barrio. ¿Tú te inscribes formalmente al PAN en qué año? ¿En el 84? En el 82. 82. Después de la campaña Después de la campaña. Mucha gente piensa, Pizarro, que yo me inscribí al PAN en la campaña de Pancho Barrio. Ajá. Pancho Barrio llega después. Sí, porque PAN. Pancho Barrio, de hecho, pues era el Frente Cívico Juarense. Sí, pues, estaba... El Frente Cívico se creó, fue una creación para poder lanzar la candidatura independiente de Barrio. Así es. Planeado para que después la asumiera el PAN. Como había cierto temor de algunos empresarios de ir directamente al PAN, se creó un paso intermedio. Y entonces se decidió crear el Frente Cívico de Participación Ciudadana para lanzar ahí la candidatura de Barrio y luego que la asumiera el PAN, como después de ser candidato independiente. Yo ya me había inscrito en el PAN. Yo acompañé a Madero del 1 de mayo, Día del Trabajo, al 7 de mayo en Chihuahua. Pasa las campañas, pasa la campaña de Pablo Emilio, conozco a Pablo Emilio, conozco a su esposa, Norma Morelos Zaragoza de Madero. Bueno, la revolución, la reforma, la independencia, todo estaba ahí en ese matrimonio, ¿no? Sí. Era increíble ese matrimonio. Sí. Bueno, termina la campaña y a mí me queda grabada esa campaña del PAN. Escucho a Guillermo Prieto Luján en Camargo, escucho a Luis H. Álvarez en el discurso de Ciudad Juárez, voy escuchando a Madero, me toca presenciar en Ojinaga un acto que me marcó. Vamos a un mitin el domingo a la plaza de Ojinaga y el presidente municipal manda apagar las luces de la plaza y se queda esa plaza a oscuras y se escucha un discurso a capela, vamos a decirlo a un solo, sí, de Carlos Chavira Becerra, que era candidato a diputado federal por ese distrito. La campaña presidencial lleva prensa nacional, van y le preguntan al presidente municipal qué ha sucedido, por qué se le apagó la luz a los panistas en la plaza. Y dijo él que no había sido ninguna mala intención. Lo que pasa es que en Ojinaga había un programa, decía él, de ahorro de energía, que se prendía la luz de la plaza un domingo sí y un domingo no. Casualmente y los del PAN llegaron en el domingo no. Equivocado. Me impactó mucho esa campaña por muchos motivos. Podemos decir entonces que fue esa campaña la que me llevó al PAN. Te llevó a ti al PAN, sí, directamente. Yo me inscribí en el PAN el día 2 de agosto de 1982. Yo fui a inscribirme el 2 de agosto de 1982. Mi credencial del PAN es de agosto del 82, precisamente cuando fui con Miguel Agustín Corral Olivas y le dije a Miguel Agustín, vengo a inscribirme al PAN, y me dijo Miguel Agustín Corral, no haga eso, Javiercito. Digo, ¿por qué no, Miguel? No, dice, es que se le van a complicar mucho las cosas a usted en el canal de televisión, me dice. Yo le recomiendo que la piense bien, porque... Entonces me desanimaban para que no me metiera al PAN. Agosto del 82 es mi registro. Aquí está. En el PAN. La credencial de diputado Javier Corral. Y me llama la atención, porque bueno, pues eras un joven, bastante joven. Sí. Te decían Javier. Tenías una perspectiva profesional importante ya en el periodismo.
Ya parece, entonces tú ya eras un referente importante. Yo tenía en la Juárez. televisión de Juárez, a esa edad, a los 16 años, yo tenía el programa AAA de la televisión fronteriza. Yo tenía una barra de 10 minutos diarios de las 9 de la noche a las 9:10. Y luego entraba Arnoldo Cabal. Fíjate. Sí. Bueno, te inscribes en el PAN. Me llama la atención por esto. Por un lado, porque tenías allí pues ya un camino que habías bastante transitado en el periodismo. Y por el otro, porque normalmente el joven es más idealista, ¿verdad? Es más proclive y es más seducido por un discurso mucho más de izquierda, para decirlo abiertamente, ¿no? Sí. Al menos fue mi experiencia y fue la de muchas generaciones, Sí, claro. y cosas así. Y por eso me llama la atención, porque, por ejemplo, yo recuerdo en esa campaña, pues Arnoldo Martínez Verdugo, que por primera vez participaba un partido de izquierda con registro en una campaña presidencial, porque antes había participado Valentín Campa, pero sin registro contra López Portillo. Entonces, pues era un referente y movilizó y atrajo la atención de muchos jóvenes. ¿Qué fue lo que a ti te sedujo de la oratoria de Guillermo Prieto Luján, de la historia de Pablo Emilio Madero, la desenvoltura de Chavira? ¿Qué fue? Porque supongo que no conocías a fondo la doctrina del PAN. A esa edad uno no toma una decisión ideológica. Exactamente. A esa Es edad, más emocional. a esa edad hay un instinto que lo lleva a uno, al menos a mí me llevó un instinto juvenil, pero ya político, más o menos desarrollado, por la mística panista. Yo vi en los panistas de Ciudad Juárez una heroicidad que me llamó la atención, una entrega muy generosa, y me llamó la atención, por supuesto, el discurso anticorrupción, Claro. Anticentralista, fundamentalmente anticentralista, y eso me llamó mucho la atención. Y por supuesto todo el bagaje democrático del PAN. Yo debo decirte que en 1982, antes de la campaña de Madero, yo había cubierto las convenciones del PAN. Ya lo había cubierto para el canal de televisión. Recuerdo la mismísima convención donde Miguel Agustín Corral Olivas, la profesora Irene Márquez y otro candidato que ahora se me fue, pero lo voy a recordar, habían sido electos. Una convención donde presencié oradores a favor y oradores en contra de los precandidatos. Ese ejercicio... Tú no lo habías vivido, yo no lo habías visto. Yo no lo había visto. Era inédito. La verdad que para mí me llamó mucho la atención. Por supuesto que mi cercanía con los primeros regidores del PAN, los primeros regidores del PAN de la oposición que entraron a los cabildos, recordarás tú, que se dio de 80 a 83. Así es. Ahí estaba Ricardo Montoya, Juanito García Garde, muere Juanito García Garde, entra Juan Saldaña. Ese es el contacto que a mí me lleva. Me impresionó mucho Arnoldo Martínez Verdugo, mucho. Me jaló muchísimo. Pero también te soy muy franco, yo a la par que desempeñaba una actividad periodística y a la par que estaba en la televisión propiamente, también me desempeñé muy cercano a grupos religiosos. De hecho, yo era monaguillo en la Catedral de Ciudad Juárez, y ese era un entorno muy panista. Oye, pues también Víctor Quintana, tu Sí, claro. adversario Sí, claro. en la cuestión, también fue monaguillo. Vamos a una pausa y regresamos con él, Sí. porque esto está interesantísimo. London Café, un lugar para disfrutar. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el candidato del Partido de Acción Nacional al Senado, Javier Corral, y estamos hablando de su trayectoria, de cómo se involucra él en la política, cómo se adhiere, por qué se adhiere al Partido de Acción Nacional,
sus experiencias de vida, cuáles han sido. Y en el último segmento pues quedamos de que también hay otro factor de influencia que es los grupos religiosos. Claro. La religión, pues, para decirlo así. Fíjate que más que la religión, el entorno cercano a la iglesia, a la parroquia de Guadalupe, a la catedral, que me lleva a relacionarme con un entorno también panista, o de panistas. Recuerdo ahora que ahí conozco al profesor Francisco Escárcega Ceniceros, incluso de los católicos tradicionalistas. Incluso llegó a rebelarse contra las reformas del Concilio Ecuménico Vaticano II y se hizo lefebrista y bueno, en fin. Sí, sí. Pero sobre todo el grupo ese que me relacionó con panistas es lo que me lleva al PAN. Cuando descubro ese discurso, cuando veo, tú dijiste muy bien, la oratoria apasionada de Guillermo Prieto Luján. A mí me toca ver a Guillermo en Camargo, en un meeting que fue la apoteosis de esa gira de Pablo Emilio Madero, donde se recordaba a las víctimas de la balacera que Primitivo Campos había generado en Camargo, cuando la primera vez que participó Carlos Aguilar Camargo. Bueno, es un discurso, es una sola pieza de oratoria. Yo recuerdo ese discurso. Recuerdo muchos de los discursos de Guillermo Prieto. Me marcó la oratoria de Prieto Luján. Y ese fue un estímulo. Claro. Incluso para que yo mismo decidiera cultivar la oratoria como un elemento fundamental de mi acción política. Y en las lecturas, porque indudablemente pues hay la influencia de factores, de contextos, de personajes, pero la cultura también tiene... ¿Cuáles fueron las obras que a ti te marcaron? ¿Qué leías de joven? Bueno, yo leí siempre historia de México. De hecho, todas las clases de historia y de civismo pues, las exentaba. Siempre me llamó la atención la historia de México. Pero fundamentalmente llegaron a mis manos, debo decirlo, obras de autores panistas como Adolfo Cris de Ibarrola. Hay un libro que a mí ahora sí que de los que marcan la vida, ¿no? Sí. Hay un libro de... No, así que la Biblia. No, bueno, también la leí, pero no como de los libros que puede uno referenciar para esto. Yo leí un libro de Adolfo Cris de Ibarrola que se llama, es un conjunto de ensayos que se llama Acción Nacional, Presencia Viva de la Juventud. Bueno, a mí me metió en esa mística de ese panismo ese libro. Luego obviamente pues leí a Gómez Morín. Yo ya estaba leyendo a Gómez Morín en 1983. De hecho, empiezo en el Diario de Juárez mi columna Rotafolio cuando Elías Montañez era el subdirector del Diario de Juárez. Elías me invita a mí. También muy joven en ese... Elías muy joven. De hecho, hubo dos columnas con las que el diario empezó, Hilo Directo, que empezaba en la primera página, un estilo singularísimo de Elías, singularísimo, y luego Rotafolio, con una barra de partidos. Y entonces yo escribía Rotafolio en el 83, y ya leía yo a Gómez Morín con 10 años de México. El texto más ilustrador para mí de la visión de México, una visión muy adelantada del país y una visión ética de la política y una visión patriótica de la política. Fundamentalmente leía textos políticos desde muy temprano y también religiosos, porque anduve siempre en el campo de la filosofía, de la teología, de la política. Yo leí muchos textos teológicos y filosóficos en mi etapa de formación preuniversitaria. Pues las grandes preguntas, ¿no? Claro, y te voy a hacer una grande pregunta, porque creo que es obligada. ¿A ti te motiva, te atrae esa ética
esa actitud democrática, esa pasión y compromiso personal con la libertad, con la justicia, en contra de la corrupción, en contra del centralismo. Es lo que me acabas de decir, claro. ¿verdad? Lo resumo así. Esos son los motivos que a mí me convocaron. ¿Y qué te provoca a ti, Javier Corral Jurado, con toda esa trayectoria, con esa mística que yo sé que la tienes, ¿verdad? Que eres de los panistas que conserva esa mística? El que compañeros tuyos en partido, pues te pretendan excluir, te recurran al fraude, saquen a votar muertos, pues lo que se llamó aquí el cochinero. Claro. ¿Qué siente Javier Corral ante esas actitudes de gente que se supone debe estar en la misma perspectiva, tener la misma convicción, la misma moral, los mismos principios? ¿Qué se siente? Pues ¿Te frauda? ¿Qué es lo que te provoca? Es un momento primero muy doloroso, muy decepcionante. Yo debo decir que a mucha gente le provoca una zozobra, una angustia, todo este deterioro. A mí me lo provoca una gran decepción, particularmente esos dos compañeros, pero también el conjunto de condiciones que permiten o permitieron que llegáramos hasta ese nivel. Y por supuesto siento que hay una gran deslealtad a toda esa tradición, a toda esa cultura, a toda esa lucha, a todo ese esfuerzo. Prácticas que siempre condenamos, prácticas que siempre rechazamos, frente a las que nos parábamos frente a nuestros adversarios, con todo vigor, con toda calidad moral, ahora practicadas por el desbordamiento de ambiciones personales. ¿Tú crees que es un problema solo de ambición personal o tiene que ver con un proceso de degradación de los mismos partidos políticos? Porque esto que te ocurrió a ti y que en el seno del PAN, pues a mucha gente en los partidos de izquierda le ocurrió y hubo desencanto y hubo deserción y hubo divisiones y hubo una serie de fenómenos porque también se dieron esto. Yo te pregunto, porque se lo pregunté a Víctor también, te lo pregunto a ti, ¿tú crees que la reforma política trajo la apertura, abrió la participación política, el reconocimiento de partidos, su participación electoral, pero fue generando un proceso de profesionalización de la política? ¿No llevó esto a la degradación? ¿No fijó ya los objetivos básicamente en la conquista de puestos públicos, de poder? Sí, yo creo que la dinámica de la transición democrática se nos aguadó. Y por un lado, ninguno de los partidos quiso ir a su propia reforma. Ninguno asumió la responsabilidad de lo que la alternancia política en México suponía, que era una reforma del propio sistema de partidos. Y se creyó que con el mismo régimen de partidos y con el mismo régimen político iba a poder funcionar la transición. Lo que sucede y lo que nos ha sucedido es que la transición sigue pendiente en varias de sus reformas más importantes: democratización de sindicatos, democratización de medios, democratización de partidos, el proceso de democratización de la educación en México. Lo que son las grandes reformas, y mira que ahí están los sectores más atrasados de nuestra transición, medios, sindicatos, partidos, se nos aguadó, y los partidos entraron en una burocratización que colocaron la lucha del poder por el poder mismo. Hay un deterioro en el sistema de partidos. Lo que le ha sucedido al PAN en Chihuahua no es solo, como tú lo dices, la expresión de dos ambiciones personales desbordadas, o como lo digo yo. Es un cúmulo, es un acumulado de una serie de omisiones. Hacía 3 años, los dos personajes habían... Va a ponerle el nombre yo, Carlos Borruel y Cruz Pérez Cuellar. Habían generado una coalición para cerrarme el paso para ser diputado federal. Esa coalición se conoció como el Vato Pilazo, que es ni más ni menos que una acción fraudulenta de votos que jamás existieron. Ninguno de los 59 votos que fueron depositados en la urna existieron,
y se realizó ni más ni menos que en la tierra donde nació Manuel Gómez Morín. Cuando ese hecho quedó impune, porque hasta la fecha no hubo un solo amonestado, no hubo un solo sancionado, cuando ese hecho quedó absolutamente impune, se le mandó un brutal mensaje al panismo de todo el país, pero también una manga ancha ahora a cualquier tipo de prácticas. Si en la tierra de Gómez Morín, eso que fue un escupitajo en su cara, no cimbró al panismo del país, ni a su dirigencia nacional, pues a partir de ahí todo se valía. Pues tenían carta libre para hacer, para hacer cualquier cosa. Vamos a una pausa y regresamos con este tema porque es muy importante. Sí, claro, y porque quiero comentarte que la consecuencia de este hecho es bien importante para la vida pública del país y los partidos. Te quiero platicar de eso. Exactamente. Regresamos. London Café, un lugar para disfrutar. Estamos transmitiendo desde London Café, ubicado en Antonio de Montes 4318, justo enfrente de Fábricas de Francia. Desde una vuelta de martes a domingos tenemos desayunos de 8:30 a 12 del día. Los viernes usted ya lo conoce, noche de salsa, con la orquesta La Tinta, un ambiente sano. Nosotros sí rescatamos los espacios públicos de esparcimiento en verdad, y ojalá también pudiéramos rescatar la vida política y los partidos, porque creo que ahorita hay una crisis terrible que está aflorando por todos lados. Yo no sé qué opinión tengas tú, más allá de los contenidos, que ahorita vamos a hablar de eso, de lo que está sucediendo también con los jóvenes. Hay una... Yo no me atrevería a decir despertar, porque ciertamente pues no, la gente no está dormida, Claro. pero sí una expresión pública importante en el escenario político electoral de nuevos actores como son los jóvenes estudiantes. Y yo comentaba en otra ocasión que para mí esto es una señal inequívoca de que todos esos segmentos no se sienten representados, claro, por los partidos políticos. En realidad por ningunos. En realidad el fenómeno, en el fondo, es un llamado al sistema de partidos. Tan es así que lo primero que echan por delante es el carácter apartidista, sí, del movimiento. Es bueno que sea partidista y es bueno que sea un llamado de atención a los partidos, porque se sigue jugando con administrar las reformas, los cambios en el país, y se está jugando con fuego. Que efectivamente no es propiamente un despertar, no es una revuelta, sí es una repulsa. Sí. Es una repulsa al statu quo. Así es una repulsa a estar jugando con pequeñas reformas que no concretan cambios verdaderos y que puede generar un verdadero movimiento. Era absolutamente inadmisible y lógico suponer que los jóvenes se alzaran en Túnez, que se alzaran en el Medio Oriente, en Egipto, hasta en Chicago, en Nueva York, en Washington, y México fuera la gran excepción. Aquí lo que hay es un movimiento, una tensión social soterrada, sí, que los jóvenes están visibilizando. Para mí, verdaderamente es reconfortante, uso esa palabra, que hayan colocado su mirada y su acción de protesta en el gran tema de la agenda de medios. Que ha sido una de tus, no digo banderas, de tus preocupaciones, de tus temas, sobre que tú has insistido. De mis batallas. De tus batallas, de la democratización justamente de los medios. Y de pues, la iniciativa de reforma, ¿no? Así es, de la radio y la televisión. De la radio y la televisión. Que a mí me llama mucho la atención porque creo que este antipartidismo, este anticlase política y este antimedios, pues explica la trípode de los símbolos de poder de ese status quo, ¿verdad? Claro. De hecho, el sistema de medios de comunicación
está siendo sancionado en términos de opinión pública por los jóvenes porque se le percibe, se le ve como una de las patas, como uno de los ejes de la complicidad con el statu quo. Los medios llamados a escrutarlo todo, a transformarlo, a cuestionar, se ven en una absoluta red de complicidad. Incluso en el caso de Peña Nieto, la televisión es absolutamente clara. Hay una sobreprotección. Sí, claro. El gran error de la televisión es no solo tratar de ignorar a los muchachos en su protesta a la Ibero. El gran error es que empiezan a descalificarlos, porros, radicales, unos cuantos, están mayorcitos, los tratan de linchar, los excluyen de la pantalla de la televisión, y bueno, hay excluidos y por lo tanto hay indignados. Claro. Hay indignados porque son excluidos. Este es un fenómeno que a mí me parece muy esperanzador y que realmente puede llamar a la atención al sistema de partidos para intentar su propia reforma. Sí es cierto que no se sienten representados por el sistema político, porque yo creo que en términos reales el régimen político en México está agotado. Y aquí tenemos me surge otra pregunta. Yo entiendo pues que en todo proceso de transición democrática hay inercias, hay resistencias, hay obstáculos, pero también hay fuerzas renovadoras que impulsan y puchan o empujan esos cambios, ¿no?, que se requieren. El Partido de Acción Nacional pues lleva 2 sexenios consecutivos. ¿Tú crees que hizo lo suficiente? O como dijo Porfirio Muñoz Ledo, la transición se nos diluyó en la frivolidad, ¿qué pasó? Porque yo creo que la alternancia generó muchas expectativas en el mexicano. Y creo que hay una de las razones, incluso, de ese resentimiento social. En algunas forma contenido, en otras expresado de manera brutal, en fenómenos delictivos y una serie de comportamientos que ahorita vamos a tocar. Es consecuencia de esa frustración. Mira, ¿qué responsabilidad tiene? Yo sé que tú eres una persona honesta y tú le dices valentía en los hechos. Dime con valentía, con honestidad, ¿qué pasó? ¿Por qué los dos gobiernos? Porque eran pues el pueblo los eligió para eso, justamente para impulsar la democratización de los sindicatos, no para que se arreglaran con el Bester Gordillo, ¿verdad? Claro. O con Romero Cham. ¿Qué pasó con los peces gordos que Barrio iba a meter al bote, entre ellos a que se anda paseando las mascotas en aviones de lujo? La hija de Romero de Champs. Romero de Champs. Sí. ¿Qué pasó con el proceso de renovación educativa? ¿Qué pasó con el proceso de medios? O sea, ¿pesaron mal los intereses? ¿O qué fue lo que ocurrió? Explícanos esto. Mira, yo creo que esto a nuestros televidentes les interesa. Hay dos cosas que yo veo en términos de los gobiernos del PAN. Como siempre, énfasis en lo administrativo, ordenar mucha administración y poca política, sí, claro. Decía Porfirio Díaz. Ordenar la casa y ordenar los procesos y la transparencia, y bueno, somos los promotores de la ley de transparencia y de acceso a la información pública gubernamental para que la ley se nos aplicara a nosotros. No fuimos a una ley de la verdad para atrás. No. Fuimos hacia adelante. Que por cierto debió haberse hecho y que se sin quedó duda, a medias. Que esa es otra de las cosas. Que la famosa Comisión de la Verdad. El corte de caja que nunca se hizo. ¿Nunca se hizo? El corte de caja que nunca se hizo fue el primer error estratégico. El PAN fue estos años a generar pues un mejor orden administrativo, ampliar programas sociales, a generar reglas de asignación de recursos para todos, a generar el federalismo más importante que se ha dado en la última década, en los últimos 100 años en México. Yo te lo pongo muy fácil. Primero te digo lo que creo que ha sucedido. Del pacto del 17, de la Constitución del 17 al 2000, el federalismo fiscal avanzó en México 16 puntos porcentuales. Eso es lo que se distribuía en términos reales a las entidades federativas. Del 2000 al 2012,
los recursos federales se entregan en el 34%, 1.300.000.000.000 de pesos a las entidades federativas. Por cierto, paradoja, pero así es, cuando más se les entregan recursos federales es cuando más endeudados están, porque efectivamente hay mucha desviación, mucha corrupción, muchas distorsiones en la pertinencia del gasto. Fuimos a metas económicas en términos de estabilidad, de control de inflación, de parar las devaluaciones. El gran problema de los dos presidentes del PAN, de Fox y de Calderón, es haber creído que el PRI iba a estar a la altura de las circunstancias y que íbamos a ir a las grandes reformas estructurales solo porque había habido transición en el país. Sin mayoría, ninguno de los presidentes del PAN, ya desde Zedillo, el presidente ya no tenía mayoría en la Cámara de Diputados. Ni Fox ni Calderón tuvieron mayoría en las cámaras. Y uno y el otro esperaron en distintas circunstancias un PRI que nunca se presentó, porque es un PRI que nunca se quiso renovar, que nunca quiso tomar la apuesta de una transición democrática, sino fundamentalmente siempre estuvo pensando en su regreso. Por eso, pero ¿cómo? Y para allá voy. Pero, perdona, no van a decir que los engañó el PRI, porque era evidente que el PRI no estaba en esa. En realidad, si justamente la transición se da a partir de la negación de los usos y costumbres, de los métodos, del presidencialismo, de todo lo que significaba el PRI. Vamos a una pausa y regresamos con este tema. London Café, un lugar para disfrutar. Entramos al segmento final y quiero que lleguemos a algunas conclusiones, porque esta conversación de verdad ha sido muy ilustrativa. Y yo te decía, porque pues tú me conoces también, yo también hablo lo que pienso, ¿verdad? Claro. Y digo lo que siento. A mí me parece una ingenuidad ahora atribuirle al PRI que no se sumó a los cambios. Pues claro que no, pues era la fuerza opositora. Primero pues lo desplazaron de la presidencia de la República después de 70 años. Era evidente que no era una fuerza de cambio, era de las fuerzas inerciales a las que yo me estoy refiriendo. Pero había mecanismos y había temas con los que se podía efectivamente obligar al PRI a concurrir a las reformas. Ahí es donde yo te digo que hubo una mala apuesta. Pensar precisamente que el PRI iba a concurrir a sacar las reformas estructurales, y uno y otro administraron tiempos muy preciados, sobre todo Fox, porque las condiciones de Calderón fueron ya muy complicadas, un país muy confrontado, muy polarizado, pero sobre todo Fox, al momento en que ya no logra sacar las reformas con el PRI, se acomodó, se aflojaron los resortes y se apoltronó un poquito, un muchito, y dejó de insistir en las grandes reformas, pero dejó de enfrentar al PRI, pensando en estas amenazas que yo sostengo, sinceramente lo digo, que son más mitos que realidades. Las amenazas de la ingobernabilidad, que te viene, que porque el sindicato magisterial te va a parar el país, que porque Romero de Champ te para todos los pozos petroleros, o porque en su conjunto los sindicatos te iban a parar el país. Todo ese chantaje de la gobernabilidad estuvo muy mal calculado. Pero mira, más allá de eso, incluso el cálculo, yo tengo evidencias, lo sé, de que, por ejemplo, en la elección del 2006, para empezar, pues yo siempre reclamé que un demócrata auténtico no dice que es un peligro para México su adversario, ¿verdad? En todo caso le demuestra que está equivocado, pero no andas asustando con el petate de muerto, ¿no? Para empezar, eso me parece correcto. Pero después, pues resulta que echas manos a tu adversario, a tu enemigo histórico, al que ahora en esta misma campaña estás denostando, y hablas con gobernadores para que en los últimos momentos te den votos, y hablas con el Bester Gordillo para que te garantice un... Sí, ahí por ejemplo, hay inconsistencia, ahí por ejemplo se acabó la posibilidad
de lo que conocemos como la transición democrática, del desmantelamiento del viejo régimen, porque incluso se llegó a aceitar de nueva cuenta algunos de esos liderazgos. Yo creo que esa es la gran falla de estos años en términos de la transición democrática, pero sí no puedes dejar de hacerte cargo de algo que realmente, querámoslo o no, ahí está y es una realidad, y yo como legislador te lo puedo decir. Nunca hubo en estos años ni siquiera la posibilidad de formar una mayoría con la izquierda cuando el PAN y la izquierda tenían mayoría, por lo menos en una Cámara, en la primera mitad de Calderón y en el Senado durante todo el sexenio, PAN y PRD. ¿Por qué? Porque también los niveles de confrontación, los niveles de polarización, terminaron echando en los brazos del PRI por un tiempo a Calderón. Los primeros años no podíamos avanzar sin el PRI, en términos de presupuesto, de ley de ingresos, el gran chantaje colocado. También creo que el 2006, esta polarización electoral, incluso este encono social que se escaló, le hizo mucho daño al país en la posibilidad de sus reformas, porque alejó la posibilidad total de fuerzas que en lo político totalmente coincidentes, convergentes. Mira, tan es así que en el 2010 terminamos haciendo coaliciones electorales juntos. Yo armé dos de esas coaliciones, la de Oaxaca y la de Sinaloa. Y te voy a decir una cosa, por lo que yo escuché de las opiniones respecto a tu candidatura, de destacados intelectuales de la izquierda, de periodistas, de analistas, pues de verdad que si tú fueras candidato a senador por el Distrito Federal, la tendrías hecha, pero no es el caso. Fíjate cómo se dan las situaciones, ¿sí? Entonces, los peligros para México apoyarían tu candidatura, y los que vienen en la misma vertiente ideológica y política obstruyen tu candidatura. Estas son las paradojas, aberraciones, diría yo, pero de fíjate un proceso de transición. Yo creo que ahí, que ha defraudado a los más que ciudadanos, posiciones ideológicas, lo que se da es una convergencia democrática. En realidad, hay una serie de temas que tienen que ver fundamentalmente con el interés público, con quien milite en el interés público. Y en ese interés público, porque ya va a acabar el segmento, te quiero hacer dos preguntas, porque tienen que ver, en caso de llegar al Senado, con funciones específicas del Senado. ¿Tú estás a favor de la famosa Ley de Seguridad Nacional que está impulsando el Ejército? No, yo incluso debo decirlo con toda claridad, como presidente de la Comisión de Gobernación, yo avalé la minuta del Senado, con la que las Fuerzas Armadas y el PRI después no estuvieron de acuerdo. Se pretendió modificar esa minuta e incorporarle atribuciones y facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas que la Constitución no le da. Y para una función de carácter permanente que constituiría en términos reales generar un estado de excepción sin suspensión de garantías. Así es. O lo que de facto constituiría una suspensión de garantías. Con enormes consecuencias también para mi posición política, debo decir. Pero fíjate que pues tendrían peores consecuencias para el país, ¿verdad? Por supuesto. Claro. Es que, a mí me pareció. Era una situación que además viene una concepción que creo que todavía prevalece y que a mí me gustaría que tú nos dijeras. Para ti el problema del narcotráfico es un problema entre el bien y el mal, una lucha entre el bien y el mal. ¿Es un problema de seguridad pública o es un problema de seguridad nacional? Es un problema de mercado. Y a mí me parece que la estrategia no solamente debe ser revisada, yo digo que con toda claridad hay que decirlo, debe ser modificada. La política norteamericana lanzada por Richard Nixon hace 42 años es un total fracaso. Los países de América Latina han sido lanzados a un trabajo absolutamente imposible. Los tres objetivos de la política antidrogas del presidente Nixon eran disminuir o eliminar a los productores, a los distribuidores y bajar el consumo. Ninguna de las tres se ha logrado. Hay más productores, hay más distribuidores, hay más consumo y
hay dos factores adicionales: miles de millones de dólares gastados por países pobres y miles de muertos en la guerra contra el narcotráfico. Es absolutamente ilógico, absurdo, combatir delitos de mercado pretendiendo como se combaten los delitos penales o los delitos depredadores. Así. Cuando tú combates el robo de carros y detienes a un robacarros, baja el robo de carros, la incidencia. Cuando tú detienes a un secuestrador, baja el número de secuestros. Pero un traficante, pero cuando tú detienes a alguien que vende marihuana en la colonia, lo sustituye el primo, la abuelita, el tío, el hermano, el cuñado. Porque son delitos de mercado. Yo estoy absolutamente en contra de la política de prohibiciones absolutas. Este es un esquema absolutamente ilógico, absurdo, irracional. México necesita una cumbre hemisférica no de procuradores, de congresos. Así es. Necesitamos que el Senado de la República convoque a una reunión hemisférica para evaluar la política antidrogas y para generar una agenda, una ruta de acciones que pongan a revisar si vale la pena que sigamos prohibiendo o penalizando el consumo personal de la marihuana y, por supuesto, de ciertas drogas blandas. No estoy promoviendo el consumo de drogas. Estoy absolutamente diciendo que lo que necesitamos es mejor meterle a una política de salud, de prevención de adicciones, con un caudal de recursos hasta para la rehabilitación, en donde podamos decir los efectos y las consecuencias que tiene fumar marihuana. Pero salgámonos de un gran absurdo y un gran mito, que es estar combatiendo con policías y con militares la distribución de marihuana, cuando se mueren más mexicanos por consumo de alcohol y por fumar cigarro que por fumar marihuana. Otro tema que también tiene que ver con la función del Senado. Estamos viviendo una situación de cambio climático, de sequía rápidamente, que ha vuelto a plantear el problema del desabasto de agua para el consumo humano, incluso ya no solo para las actividades productivas. Y hay un referente ahí, el Tratado Internacional de Aguas del 44, que algunos demandan sea revisado y que incluso haya facultades concurrentes para las entidades federativas para ver lo de la ley de aguas. Rápidamente nos queda medio minuto. Cuidado con la revisión del Tratado de Aguas. Ese no es la solución. Nos puede ir peor si entramos a un nuevo tratado con los Estados Unidos. No es un problema entre México y Estados Unidos, es un problema entre estados del país, entre almacenaje, entre reservas. En la ley de aguas nacionales necesita ser revisada y, por supuesto, necesitamos acá hacer un uso más racional, un aprovechamiento más adecuado del recurso agua. Yo tengo un estudio muy completo sobre el Tratado del 44. No hay aguas estatales. No hay. Las aguas son nacionales y los tratados que distribuyen las cuotas de las que entran y de las que salen son entre naciones. Lo que tenemos que hacer es un rediseño nacional en términos de presas, de almacenamiento, de distribución, de derechos entre las entidades federativas. Efectivamente, en esa distribución interna, por supuesto que Chihuahua está siendo afectado, pero no se trata de postular este falso nacionalismo, ¿no? De decir, somos víctimas de los norteamericanos. Cuidado si les abrimos esa puerta porque nos puede ir peor. Pues un placer platicar contigo. Pues igualmente, escuchar tus opiniones. Espero que ustedes le ayuden a normar un criterio, porque recuerde usted, nuestra pretensión en esto no es inducir el voto a favor de nadie, simplemente que usted tenga la información suficiente, los elementos suficientes para normar un criterio y emitir un voto razonado. Lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo. Gracias.